Noticentro 1, CMI. Destituido esta noche el presidente del Perú, Martín Vizcarra. El Congreso peruano halló a Vizcarra responsable de corrupción. Asume provisionalmente la jefatura de Estado el presidente del Congreso, Manuel Merino. Estados Unidos pide en extradición a familiares de alta funcionaria de la Fiscalía por narcotráfico. La fiscal habla con Noticentro 1 CMI y dice que no se declarará impedida para intervenir en ese caso. Alerta por invierno en el país. Emergencia en Barranquilla. 139.000 millones para invertir en 118 obras en San Andrés, anuncia el presidente. Bajan contagios por COVID en el país. Aumentan enfermedades respiratorias. Ministro de Trabajo con COVID. Trump despide a secretario de Defensa con un Twitter. Expresidente Santos dice que presidente electo de Estados Unidos apoyará los acuerdos de paz en Colombia. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra en un juicio político relámpago en el que fue acusado de incapacidad moral por supuestamente haber recibido coimas para la adjudicación de contratos de obras públicas durante el año 2014, cuando se desempeñó como gobernador de Moquegua. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso de Perú votó a favor de la vacancia presidencial contra el mandatario peruano Martín Vizcarra. Votaron a favor congresistas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Frente Amplio, Podemos, Unión por el Perú y Fuerza Popular. La destitución se dio por incapacidad moral tras denuncias de que había recibido millonarios sobornos por las obras del Hospital Regional de Moquegua y las obras de Loma de Hilo. En dichas investigaciones, que sigue la Fiscalía, 4 aspirantes a colaboradores revelaron los hechos en los que estuvo involucrado el mandatario cuando era gobernador de la región de Moquegua en 2014. El Congreso tomó su decisión a pesar de que esta mañana Vizcarra se defendiera en un discurso de casi 1 hora y de que afirmara que un nuevo pedido de destitución en su contra estaba basado en declaraciones no corroboradas. Cuando ocurren imputaciones delictivas a altos funcionarios, son una serie de mecanismos de suspensión, levantamiento de la inmunidad, acusación constitucional, pero en ningún caso, bajo imputaciones de supuestos delitos que están siendo investigados, se puede tomar decisiones definitivas. La moción para remover al popular mandatario peruano superó los 87 votos necesarios para que procediera. Ahora deberá tomar las riendas del gobierno el presidente del Congreso, Manuel Merino, hasta completar el mandato actual que termina el 28 de julio del próximo año. El ambiente parece agitarse a las afueras del lugar. Mientras uno de los congresistas declaraba ante la prensa sobre la destitución, fue agredido en el rostro por un hombre que se manifestaba a favor de Vizcarra. Tras conocerse la determinación, cientos de personas salieron a manifestarse frente al Palacio de Gobierno y otras decenas celebraron la decisión dentro del Congreso. La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia avalaron la extradición a los Estados Unidos de los hermanos Rafael y Enrique Noguera, señalados de narcotráfico. Noticentro 1 CMI conoció que estos empresarios son familiares de la fiscal Ana Catalina Noguera, que ocupa uno de los cargos más importantes en la Fiscalía. La DEA detectó una red de narcotráfico integrada por más de 11 personas, entre ellas funcionarios del aeropuerto de Barranquilla y una serie de empresarios. La red utilizaba una pista clandestina en Santa Marta y, aprovechando la complicidad de una controladora aérea, lograron transportar varias toneladas de droga a México para su posterior distribución en Estados Unidos. Así lo documentó la fiscal auxiliar para el Distrito de California, Chelsea Norrell, en varios documentos enviados a Colombia. La organización del narcotráfico está integrada por coordinadores, funcionarios gubernamentales corruptos, operadores de escondites de drogas y un patrocinador mexicano de la operación, quien proporcionó los aviones y pilotos. Entre las personas que fueron detenidas y pedidas en extradición por Estados Unidos están los hermanos Rafael y Enrique Noguera, quienes son unos reconocidos empresarios en la costa.
Rafael Noguera junto con su hermano administraban un rancho cerca de la pista aérea clandestina en Colombia donde se almacenaba oculta la cocaína. Fuentes cercanas al proceso indicaron que los hermanos Noguera son primos de la fiscal Ana Catalina Noguera, quien es la funcionaria que dirige la Delegada de Finanzas Criminales en la Fiscalía, dependencia que coordina la unidad de extinción de dominio y de lavado de activos. La fiscal reconoció el parentesco y dijo que son familiares lejanos. Sin embargo, además del proceso de extradición en la Fiscalía, cursa un proceso para decomisar varios de los bienes, incluidos el rancho de los familiares y la pista clandestina. Sobre este asunto, la fiscal dice que no se declarará impedida pese al parentesco e incluso dice que ella puso en conocimiento de la unidad de extinción de dominio estos hechos. Cuando me enteré por una persona de la captura de estas personas, inmediatamente ordené a la coordinadora de la Policía Judicial de Extinción de Dominio se diera inicio a la iniciativa investigativa. Noguera sustenta no declararse impedida bajo el argumento de que los familiares pedidos por Estados Unidos no guardan el 4º grado de consanguinidad. Fue la suscrita, obrando como servidora pública con total imparcialidad, la que estimó, teniendo en cuenta que pudiesen además surgir chismes malintencionados, que era un deber poner en conocimiento de las personas competentes tales hechos. La Corte y el Ministerio de Justicia ya avalaron la extradición de los dos hermanos Noguera y su salida a los Estados Unidos se realizará en los próximos días. En otras noticias, hay alerta por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en gran parte del país. En 13 departamentos se esperan fuertes precipitaciones. Al menos 13 zonas del país están en alerta máxima por el aumento de lluvias que se ha evidenciado en las últimas horas. Departamentos como Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Meta, Casanare, Valle, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Antioquia y San Andrés iniciaron el mes de noviembre con fuertes precipitaciones y un pronóstico de lluvias desfavorable. Continuamos con la segunda temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional. También nos acompaña el fenómeno de la Niña, intensificando las lluvias en el mes de noviembre, el segundo mes más lluvioso del año en el país. Para la capital del país también se esperan fuertes tormentas los próximos días. En el transcurso de la semana es probable que tengamos ocurrencia de precipitaciones, una temperatura mínima cercana a los 10 grados Celsius en horas de la madrugada. Es inminente el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en esta segunda temporada de lluvias. Piedras. Pues a propósito, en Barranquilla hubo desbordamiento de arroyos, inundaciones, vehículos varados en medio de fuertes corrientes de agua. Un hombre de aproximadamente 30 años es la nueva víctima de los arroyos. Testigos contaron que el desaparecido se ganaba unos pesos instalando tablas para que peatones atravesaran el arroyo. Sin embargo, fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Pese a la intensa búsqueda, los organismos de socorro no han ubicado su cuerpo. En San Andrés, la isla busca salir de la crisis económica y social que deja la pandemia y que se agravó con el coletazo del huracán ETA. Nunca las islas se habían visto en una crisis similar a lo que vive hoy el archipiélago. Efectos colaterales que se sumaron a la pandemia, en la que los coletazos del huracán ETA dejaron destrucción en negocios turísticos, balnearios, viviendas y más de 100 familias afectadas. La tubería que encapsula las aguas servidas a mar abierto urge su reparación, más aún cuando se pronostican más vientos ciclónicos en el área, aumentando los riesgos de contaminación. Esperamos que mañana tengamos ya el resultado de la calidad de agua para medir el grado de contaminación que está generando esta ruptura, este vertimiento. Las islas esperan que las ayudas contribuyan a mitigar esta profunda crisis. Pues el presidente Iván Duque y parte de su gabinete visitaron hoy San Andrés. Ahí se comprometieron a realizar en los próximos 12 meses obras por 139.000 millones de pesos. El archipiélago de San Andrés y Providencia, azotado por la crisis económica del COVID y afectado por las inundaciones provocadas por el huracán ETA, será recuperado a corto plazo, con 118 obras, por valor cercano a los 139.000 millones de pesos, anunció el presidente Iván Duque durante un recorrido que realizó hoy por la capital del departamento insular. Que estas 118 obras para atender la emergencia, más compromiso por Colombia, significarán reactivación segura y transformación social y justicia social para el archipiélago. El plan de obras comprende desde la reparación del alcantarillado submarino hasta la ampliación del aeropuerto, pasando por el mejoramiento de la planta desalinizadora. Colombia reportó una reducción en los contagios de COVID-19. Hoy se reportaron 5.176 nuevos casos.
Una reducción significativa en los casos diarios de COVID-19 se registró este lunes. 5.176 colombianos se contagiaron recientemente de coronavirus. Casos que se dieron en su mayoría en la capital del país con 1.573, en Antioquia con 561 y en el Valle con 416. A la fecha, en el país se confirma que han contraído COVID-19 1.149.063 colombianos, de los cuales 66.496 siguen activos con la enfermedad. Las muertes confirmadas fueron 183, de las cuales 156 son de días anteriores. Ya son en Colombia 32.974 fallecidos por la infección. Debido a la temporada de lluvias, los médicos prevén un aumento de las enfermedades respiratorias y de las consultas por urgencias. En las centrales de urgencias de clínicas y hospitales tienen por estos días un doble reto: el aumento de pacientes por enfermedades respiratorias asociadas a las lluvias y continuar atendiendo la pandemia del COVID-19. Está dándose también un incremento de infecciones respiratorias por los cambios climáticos. La red pública hospitalaria, desde inicio del COVID, viene reforzando el conocimiento del personal. La Federación Neumológica afirma que el pico de enfermedades respiratorias triplica el número de casos en urgencias. Aumenta el aflujo de pacientes y de personas a los servicios de urgencias en épocas como esta. La situación exige mayor autocuidado. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que resultó contagiado con coronavirus. El funcionario, quien estuvo la semana pasada con el presidente Iván Duque y con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el programa Prevención y Acción, informó en su cuenta de Twitter que se encuentra estable, con síntomas leves y aislado en su domicilio. 13.7 a 12.9. Bogotá no tendrá un segundo pico de contagios de COVID-19 en noviembre, así lo aseguró la alcaldesa Claudia López. La alcaldesa Claudia López descartó que en noviembre se presente el segundo pico de contagio como se había pronosticado. Nosotros no estamos teniendo una segunda ola de COVID en este momento, afortunadamente, insisto, no por suerte ni por casualidad, sino por el enorme esfuerzo de cuidado que ha hecho toda Bogotá. De cara al día sin IVA del 21 de noviembre y a las manifestaciones programadas, invitó a tomar medidas de autoprotección. Compre digital, compre por vía electrónica, compre por internet. Es la mejor combinación. Cero riesgo en COVID y en cambio contribuimos a una actividad económica que genera empleo y genera oportunidades en nuestra ciudad. Las declaraciones de la mandataria se dieron en la localidad de Bosa, donde inauguró la segunda manzana del cuidado, donde se ofrecen más de 30 servicios gratuitos para las mujeres. La multinacional estadounidense Pfizer reveló que el ensayo de la vacuna contra el COVID-19 arrojó una eficacia de más del 90%. En Colombia, el experto epidemiólogo Carlos Álvarez pidió asumir con prudencia este anuncio. El anuncio sobre la alta eficiencia de la vacuna de Pfizer fue recibido en Colombia como una noticia esperanzadora. Una noticia muy promisoria y alentadora. Son los resultados de eficacia de una de las vacunas que están en este momento en fase 3. Los médicos consideran que todavía no se puede cantar victoria. 90 de cada 100 personas que se les aplicó la vacuna un mes después quedaron protegidas. Sin embargo, hay que tomar mucha prudencia, porque esta eficacia y esta protección no sabemos todavía cuánto tiempo permanece, es decir, si es a largo plazo o incluso toda la vida. Y esperamos también ver la publicación donde estén los resultados completos para poder analizar con detalle hallazgos de esta vacuna. Colombia adelanta con al menos 5 grandes multinacionales farmacéuticas diálogos sobre las condiciones para asegurar la compra de un primer paquete de antivirus. Pfizer, por su parte, ha señalado que este es un primer paso fundamental en la búsqueda de la vacuna segura. En otros temas, las empresas operadoras de Transmilenio fueron notificadas de que será reducida la flota de buses de ese sistema de transporte, una decisión que obedecería a la crisis financiera que atraviesa el sistema. ¿Hoy cuánto se demoran ustedes esperando el bus que les sirve? 40, 50 minutos. Estos tiempos podrían aumentar. Transmilenio evalúa reducir el número de buses en la calle ante la crítica situación financiera que atraviesa. Así lo confirmó una de las empresas operadoras a CMI. Hemos quedado muy preocupados con el anuncio de que debemos reducir el 30% de kilómetros en la prestación del servicio. Es decir, esto equivale
a dejar parado el 30% de la flota actual. Los recursos para sostener la operación salen del Fondo de Estabilización Financiera, que este año arrancó con un déficit de 800.000 millones de pesos, pero que podría terminar con un hueco cercano a los 2 billones de pesos. En el caso de Suma significaría que dejaríamos inmovilizados 200 buses, tendríamos que despedir 500 conductores y 200 técnicos. La decisión de sacar menos buses preocupa a los usuarios. Sería un desastre total, más de que según estamos en una pandemia y saquen menos, más llenos, terrible. La reducción de los buses, que empezaría esta semana, fue aplazada a través de un mensaje de texto en la noche del viernes que recibieron los operadores. La fecha en la que empezaría el ajuste está por definirse. El embajador ante la Casa Blanca, Francisco Santos, anunció que hoy elevó una denuncia contra el expresidente Juan Manuel Santos por las acusaciones que hizo sobre supuestos ofrecimientos de ayudas a la campaña del presidente Donald Trump. El embajador Santos anunció que su abogado, Iván Cancino, presentó una denuncia por injuria y calumnia contra el expresidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que el diplomático colombiano llamó a un asesor de Trump para ofrecerle ayuda a la campaña de reelección. Porque la verdad, yo no quiero quedarme en un usted dijo, yo dije, sino que él frente a un juez, que creo que es como debe serlo, y como ciudadano de a pie que es él, ahora que es expresidente, pues le diga al juez quién fue la persona, qué fue lo que le dijo, y se demuestre pues que de ninguna manera. El embajador Santos asegura que no vale la pena que él le responda al expresidente Juan Manuel Santos el pedido de su renuncia. No, eso no merece ni respuesta, le soy sincero. No merece ni la... No merece nada, merece silencio absoluto. El presidente Iván Duque instruyó hoy al embajador Francisco Santos para que inicie aproximaciones con el nuevo gobierno del demócrata Joe Biden. Más adelante veremos la entrevista del expresidente Santos con Yamid en Pregunta Yamid. Tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, varios analistas le han pedido al presidente Duque que haga un cambio en la representación de Colombia en la embajada en Washington. Según la analista internacional Sandra Borda, el hecho de que el gobierno del presidente Iván Duque se la hubiera jugado al triunfo de Donald Trump no es un incidente sin importancia. La cuenta de cobro vendrá tarde que temprano. Si Colombia quiere enviar una señal de que efectivamente entendió que el ganador no era el que le estaba apostando el gobierno y que se va a reacomodar, digamos, en aras de reconocer que perdió esa apuesta, creo que el sitio por donde tiene que empezar es necesariamente el de la embajada en Washington. Por su parte, el analista y exministro de Defensa Gabriel Silva critica la carta enviada por el expresidente Uribe al hoy presidente electo de Estados Unidos. Sobre esa carta y esa comunicación del presidente Uribe al presidente Biden, pues uno no sabe si llorar o reírse, porque realmente es un poco estrafalario que quien condujo la campaña en contra del presidente electo Biden, ahora pose de amigo de los Estados Unidos, amigo del gobierno demócrata. 3 temas serán importantes en las relaciones con el nuevo gobierno Biden: la lucha contra las drogas, la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Claramente el gobierno Biden le va a pedir a este gobierno, al gobierno del presidente Duque, que cumpla con los compromisos, que se desempeñe mejor en darle el apoyo que necesita el proceso de paz. El Partido Demócrata es un partido que siempre ha tenido muy en cuenta el tema de los derechos humanos en la construcción de su política exterior, siempre ha sido muy amigo de utilizarlo como condicionante de otros temas. Para los analistas, las relaciones entre los gobiernos Duque y Biden empiezan con el pie izquierdo y se necesitan grandes cambios y gestos contundentes en Colombia para que no haya dificultades de fluidez entre los dos países. Ante la Comisión de la Verdad fueron denunciados 479 casos de violencia sexual durante el conflicto. La ONG Derecho de Voz recogió los testimonios de 479 víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto. En el 42% de los casos, el agresor fue un miembro de un grupo guerrillero, el 40% paramilitares, el 16% un grupo armado no identificado y en un 1% agentes del Estado. Hay testimonios desde la década de los 80, sin embargo, los años de mayor incidencia son entre 1995 y 2010, época en la que se incrementó la confrontación armada. El 24% de las víctimas registradas en el informe eran menores de 14 años, el 43% tenían entre 14 y 18 años.
El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, radicó una petición ante un juez de ejecución de penas para solicitar un permiso de 72 horas para trabajar. Andrés Felipe Arias dice que al haber cumplido ya con las 3/5 partes de la pena, tiene derecho a acceder a ese beneficio. Recordemos que él fue condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de agroingresos en la La situación del senador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, parece complicarse. En una indagación que la Corte adelanta al congresista por irregularidades en contratos durante su gestión como gobernador, los magistrados ordenaron 32 declaraciones de testigos. La indagación al exgobernador y senador de Cambio Radical, Richard Aguilar Villa, por presuntas irregularidades en la contratación durante su periodo en la gobernación de Santander, la adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En desarrollo de la indagación, la Corte ya decretó escuchar 32 declaraciones de testigos entre contratistas y exfuncionarios. Simultáneamente, la Fiscalía investiga a la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, y a su esposo, Lenín Pardo, quienes a su vez están en un proceso de colaboración con la justicia. La Corte, de hecho, le pidió al fiscal Francisco Barbosa tener en cuenta la información que fue aportada por la pareja dentro de la indagación al senador, teniendo en cuenta que el fiscal hasta ahora se ha abstenido de concederles un principio de oportunidad. La Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio sobre 12 bienes valorados en 3.600 millones de pesos que pertenecerían al exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez. El exmandatario es señalado de estar vinculado en las irregularidades que rodearon la remodelación del estadio de fútbol de la ciudad, en la cual fueron detectados millonarios sobrecostos. Última hora, Noticentro 1. Vamos a escuchar en este momento al presidente saliente del Perú, Martín Vizcarra, que va a hablar después de la moción de destitución declarada por el Congreso de su país. Escuchemos. ¿Y qué tiene que decir de la actuación del Congreso de la República el día de hoy? Sometido a una moción de destitución, se requerían 87 votos para que saliera del cargo y sacó 105 votos. Esta decisión la tomó el Congreso de la República después de escuchar al presidente que, como en este momento va a hablar. Vamos a oír. Siempre lo ponen detrás mío, tiene que estar... Muy buenas noches, queridos compatriotas de todo el país. Cuando esta mañana asistí al Congreso de la República, lo hice por 3 razones fundamentales. Primero, por mis convicciones democráticas. Asumí el gobierno en el marco de la Constitución y durante estos 2 años y 8 meses de gestión, todas mis decisiones estuvieron apegadas a la ley y al Estado de Derecho. Enfrenté las sucesivas crisis siempre respetando la legalidad y con la Constitución en la mano. En segundo lugar, fui al Congreso porque ante todo me debo al pueblo peruano. Durante toda mi gestión siempre actué de la mano de la ciudadanía. Al enfrentar a la corrupción, al promover el referéndum, al impulsar las reformas institucionales, ha sido el pueblo peruano mi mayor respaldo y fortaleza. Y en tercer lugar, fui al Congreso porque en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, que tiene consecuencias en la salud, en la economía y en la sociedad, el Perú no podía prolongar ni un instante más la inestabilidad y la incertidumbre que le hacen un grave daño al país. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por
por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que, sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Cuando estuve en la provincia de Huancayo, en la región Junín. Agradezco a todo el equipo que me ha acompañado y con los cuales hemos tomado siempre las mejores decisiones en beneficio del país. Quiero agradecer profundamente al pueblo peruano, a las autoridades regionales, a los alcaldes, a los jóvenes, a esa juventud, a los trabajadores, pequeños empresarios, al ciudadano de a pie, por acompañarme en este esfuerzo por conducir un proceso de transición, por emprender junto a nosotros la lucha frontal contra la corrupción, que ha sido y continuará siendo siempre nuestra bandera. Salgo de Palacio de Gobierno como entré hace 2 años, 8 meses, con la frente en alto. Y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar, en el marco de un debido proceso, la falsedad de las acusaciones. Los mercados financieros reaccionaron con euforia a los anuncios de los avances de la vacuna contra el coronavirus. Por su parte, el precio del dólar cayó. El anuncio de Pfizer sobre la efectividad de un 90% de la vacuna contra el coronavirus y la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos despejaron el panorama a nivel mundial, generando una alza masiva en los activos del mercado financiero. Flujos de capital se empezaron a movilizar a diferentes economías, lo que generó una disminución en el precio de la divisa, que hoy se cotizó a 3.646 pesos, cayendo 92 pesos.
el mercado los recibe bien, recibe muy bien los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Se suma pues investigaciones y adelantos en temas de vacuna. Si esta baja del dólar se sostiene, podríamos ver disminución en los precios importados a comienzos del año entrante en el comercio. El precio del petróleo se disparó un 10%, cerrando a $42 el barril, mientras la bolsa de valores subió 3,53%. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, pidió al país que permita muy pronto a empresas estadounidenses participar en la exploración petrolera en Colombia con la técnica del fracking. Durante la apertura hoy de la Semana de Colombia en Texas, el embajador Philip Goldberg propuso apertura a las empresas norteamericanas para hacer fracking petrolero en Colombia. En el caso de Ecopetrol, la empresa de energía de petróleos, ya están haciendo colaboraciones con empresas norteamericanas para hacer fracking y esperamos lo mismo aquí en Colombia en un futuro cercano. El embajador Goldberg dijo que las relaciones comerciales y de inversión entre los dos países son colaborativas y en excelente nivel. El gobierno mantuvo los precios de la gasolina y el ACPM en este mes. De acuerdo con el Ministerio de Minas, el valor de gasolina corriente mantiene un precio de referencia de 8.250 pesos, mientras el ACPM conserva el precio de referencia de 8.030 pesos. Solo en Cúcuta habrá una reducción de 26 pesos para el galón de gasolina. El Ministerio de Agricultura anunció un plan de choque para enfrentar la crisis que afecta a los productores de papa. Tras la crisis del sector este lunes se adelantó el Consejo Nacional de Papa, donde se anunció un paquete de medidas para mitigar los efectos negativos. Se busca apoyar a 24.000 campesinos con un plan de alivios, ampliar las medidas de comercio desleal por importaciones, entre otros. Una gran campaña de fomento al consumo de la papa colombiana, poder incentivar a que esa demanda y ese consumo aumente. Se anunció la creación de una subcomisión para buscar el reordenamiento de la producción, donde se van a evaluar no solamente temas financieros de crédito, sino por supuesto también el ordenamiento de la producción, donde estamos sembrando la papa. Esta subcomisión estará conformada por varios actores de la cadena, además del gobierno nacional y autoridades departamentales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,53% a 1.213 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió, con una valorización de 16,20% a 165 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 3,77% a 3.830 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 49.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.646 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.550 pesos y la venden en 3.605 pesos. Un euro cuesta 4.311 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 6 centavos. El azúcar se transó en 14,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 10 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 13 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.938 pesos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que la educación de 137 millones de niños, niñas y adolescentes en el Caribe ha sido afectada debido a la pandemia y que de esos alrededor de 3 millones nunca volverán a la escuela.
A través del informe Educación en Pausa, UNICEF dio cuenta de que están a punto de cumplirse casi 8 meses de pausa prolongada para 137 millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos, un tiempo 4 veces más alto que la media global. Y aunque más de un tercio accede a educación a distancia, esto puede desembocar en una catástrofe generacional. El organismo señala que el cierre de las escuelas en América Latina y el Caribe por la pandemia del COVID-19 amenaza la formación de millones de niños, especialmente los más pobres, por lo cual es prioritario reabrir los colegios. Agregan además que casi 3 millones de menores están en riesgo de no regresar nunca al colegio. La tormenta tropical ETA, que dejó más de 200 muertos y decenas de desaparecidos en Centroamérica, volvió a tocar tierra. Esta vez se lo hizo en la Florida, donde causó graves inundaciones y amenaza con convertirse en huracán. Miami y Fort Lauderdale, junto a todos los condados del sur, se encuentran en estado de emergencia debido a las violentas lluvias que han dejado carreteras y barrios enteros bajo varios centímetros de agua y lodo. El Comité Nacional Republicano cerró filas en torno al presidente Donald Trump. Dijo que hay miles de denuncias que probarían que los observadores electorales no les fue permitido hacer el seguimiento a los votos. A pesar de todo esto, la cadena Fox News, que ha sido afín al presidente Trump, paró la transmisión de este tipo de declaraciones por considerar que no existe sustento para ellas. Jaime Moreno, nuestro corresponsal en Washington, con los detalles de esta y otras informaciones derivadas después de confirmarse la elección de Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Adelante. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Y un nuevo actor se suma a esta controversia y es el fiscal general de los Estados Unidos, quien ha dado vía libre para que se investiguen las acusaciones sin pruebas que está haciendo el presidente Donald Trump de fraude. Una narrativa que ha sido acogida por parte de los integrantes del Partido Republicano, incluyendo a la figura más prominente de este partido, que es el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell. We will continue to fight. President Trump will continue to fight for us, and we'll continue to fight for him. We intend to ensure that every lawful voter has their vote counted in accordance with the law. We will not give up on this process until every last issue has been uncovered. Por ejemplo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no reconoció a Joe Biden como presidente y advirtió que Trump está en todo su derecho de investigar presuntas irregularidades de la elección, asegurando que ningún estado ha certificado a Biden como ganador. And President Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities and weigh his legal options. Pero la veracidad de las denuncias sigue siendo fuertemente cuestionada y de hecho la cadena conservadora Fox News cortó la transmisión de las declaraciones del Comité Nacional Republicano. I just think we have to be very clear. She's charging the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue showing you this. Como estaba previsto, el presidente de los Estados Unidos echó hoy del cargo al secretario de Defensa, Mark Esper. Él ya tenía lista su carta de renuncia porque sabía lo que se le venía después de elecciones. Las tensiones entre los dos crecieron cuando el presidente Donald Trump sugirió utilizar a las fuerzas militares para contener las protestas en las ciudades. Pero en ese momento el jefe del Departamento de Defensa le dijo: no señor, las fuerzas militares no se van a utilizar para contrarrestar las protestas. Desde su cuenta de Twitter y sin previo aviso, el presidente Donald Trump anunció el despido con efecto inmediato del secretario de Defensa, Mark Esper. Tengo el placer de anunciar que Christopher Miller, el altamente respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo, será el secretario de Defensa interino con efecto inmediato. Esper había estado en terreno inestable con la Casa Blanca durante meses, una brecha que se profundizó después de que no apoyó el uso de tropas en servicio activo para sofocar las protestas a gran escala en Estados Unidos provocada por la muerte de George Floyd a manos de la policía. La relación cada vez más tensa de Esper con Trump lo llevó a preparar una carta de renuncia desde hace varias semanas.
El presidente electo Joe Biden le presentó hoy a los estadounidenses su equipo de trabajo para contener el coronavirus. Es un equipo que lo conforman científicos y expertos que trabajaron en administraciones republicanas y demócratas. Pero el mensaje del presidente electo Joe Biden es que buscará que se haga de manera obligatoria el uso de las mascarillas en todos los 50 estados de la Unión. El llamado que hizo hoy el presidente electo Joe Biden a los estadounidenses fue que sin importar por qué partido hayan votado en las elecciones del pasado 3 de noviembre, usen tapabocas para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together. El demócrata hizo además uno de sus primeros anuncios tras confirmarse vencedor. Presentó a su nuevo equipo de trabajo anti-COVID, en su mayoría médicos expertos en salud pública, quienes tendrán como objetivo tomar las propuestas de Biden y convertirlas en un plan para reducir las infecciones del COVID-19. 9:55 de la noche aquí en Washington y en Bogotá. El presidente electo Joe Biden se ha presentado como una figura de unidad, pero en Washington hay dudas de qué tan efectivo va a ser él para pasar una agenda legislativa si no logra el control del Senado. Esto es algo que conversamos con Luis Miranda. Luis Miranda es una de las figuras importantes del Partido Demócrata, quien trabajó para la administración de Barack Obama y también participó de la campaña de Joe Biden. Hablamos con él de este tema y también del futuro de la relación de Joe Biden con Colombia. Luis Miranda trabajó en la Casa Blanca para la administración Obama y asegura que por más que el presidente Trump se niegue a iniciar el proceso de empalme con el equipo de Joe Biden, tarde o temprano tendrá que ceder. En algún momento, sea por la presión del Congreso o por la presión de otros republicanos, van a tener que abrirle las puertas a la transición. Y también por el lado del caso jurídico, vamos a ver que a medida que los estados certifican resultados y que los casos legales no llegan a nada, que también va a aumentar esa presión. En el discurso de victoria, Biden dejó claro que será un presidente de centro, que gobernará para todos sin importar los colores partidistas. Sin embargo, hay serios interrogantes sobre el nivel de maniobra política que tendrá en el Congreso. Sabemos que los republicanos en el Senado no están dispuestos a colaborar de ninguna manera y creo que va a ser interesante ver qué pasa ahí. Ahora, Joe Biden fue senador, tiene buena relación con muchos senadores, es posible que le pueda poner ciertas presiones a McConnell que no hemos visto antes. Luis, en el caso de Colombia se sabe de la molestia que hay al interior de la campaña de Joe Biden por el apoyo que dieron algunos políticos colombianos a Donald Trump y existe la sensación de que el gobierno de Colombia también estuvo apoyando al candidato Donald Trump. ¿Usted ve que eso puede ser problemático para el desarrollo de la relación con el gobierno del presidente Duque y el nuevo gobierno del presidente Joe Biden? Si alguien va a poder restaurar una buena relación con Colombia, es Joe Biden. Ahora, depende de que nuestros aliados en Colombia reconozcan que no se pueden meter en la política estadounidense, porque es más fuerte esa alianza y mejor cuando no tiene esos juegos y cuando se puede tener ese apoyo de los dos partidos. Aparte de la lucha contra las drogas, se espera que el presidente electo Joe Biden aplique un énfasis especial en derechos humanos y en la implementación del proceso de paz con las FARC en su nueva relación con Colombia. Esto es lo que tenía para contarles de la política en Estados Unidos y estas elecciones presidenciales que acaban de pasar. Me despido de ustedes desde la Casa Blanca en la Plaza Black Lives Matter y sigan ustedes con más información, Margarita. Gracias, Jaime. Feliz noche en Washington. En otras noticias del mundo, Evo Morales regresó a Bolivia después de un año de exilio en Argentina. El exmandatario cruzó la frontera entre los dos países. Al llegar a Bolivia, tuvo un multitudinario recibimiento. Hasta el paso fronterizo lo acompañó el presidente argentino Alberto Fernández. El primer ministro británico Boris Johnson se enfrenta a una semana crucial para su liderazgo. En los próximos 7 días, Johnson debe lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea o arriesgarse a una ruptura caótica y económicamente perjudicial. Brasil decidió interrumpir el ensayo clínico de la vacuna de origen chino contra el COVID-19, conocida como Coronavac. El sistema de salud de Brasil confirmó que la decisión se tomó tras un incidente grave en el proceso de estudio. Ese incidente podría incluir la muerte, efectos secundarios, posiblemente fatales o una discapacidad grave de alguno de los voluntarios.